Bienvenidos a Relatos Extraños. Siempre me consideré una persona muy positiva. Yo iba a la iglesia y siempre trataba de hacer el bien. Una vez navegando en Facebook, vi el perfil de una chica que no conocía, pero me di cuenta que vivía como a 3 cuadras de mí. Entonces comenzó a platicar conmigo. Me contó que acababa de perder a su bebé. La verdad se sentía muy mal. Estaba destrozada. Yo le propuse que siguiéramos platicando en Messenger y luego iría a su casa a visitarla. Ella lo aceptó, pero en ese momento, al revisar su perfil, me llamó la atención su foto, ya que era como una imagen horrenda. Era alguien de espaldas peinándose frente a un espejo, pero en el reflejo se veía un rostro horrible, como con la boca entreabierta y con unos colmillos, como si se burlara de los que lo vieron. Yo le comenté de esa imagen y le dije que por qué tenía una imagen tan horrenda. Me respondió diciendo que no entendía por qué le decía eso si la foto de su perfil era la de su bebé que acababa de perder. Sentí un escalofrío y con el susto en el cuerpo entré rápidamente a su muro de nuevo. Y en efecto, solo había fotos de niño. Volví a Messenger y la foto horrible había desaparecido. Ahora solo aparecía la imagen de aquel niño. Fue un instante en el momento en que hice ese comentario y vi la cara monstruosa, pero al siguiente segundo ya no estaba. La verdad nunca supe si aquel perfil fue real o lo imaginé. Lo cierto es que jamás volví a encontrar esa foto ni en redes, ni en búsquedas, ni en ningún otro lado. Esto que les voy a contar me sucedió en el año de 1992. Me encontraba hospedado en un hotel en la ciudad de Morelia. Estaba ahí con mi esposa y mi hijo pequeño que tenía 2 años, porque debía de poner en servicio una máquina secadora de pulpa en una papelería. Recuerdo que era de madrugada del sábado 12 de septiembre y en la habitación había 2 camas gemelas. Mi esposa dormía en una y yo en la otra. Yo estaba sentado en ese momento abrazando a nuestro hijo que se estaba quedando dormido. De pronto, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. Pero hubo algo que me despertó. Cuando fui abriendo los ojos, vi frente a mí la silueta de un hombre. Su cuerpo era como si resplandeciera con una tenue luz azul. Yo estaba como aturdido. No sabía si era parte de un sueño. Solo alcancé a decir, ¿quién eres? Ese ser se fue caminando muy despacio, con mucha calma, y no volteó a verme. Caminó hacia la puerta y desapareció. Yo no le comenté nada a mi esposa, ni siquiera la quise despertar. Por la tarde, invité a mi esposa a comer, y tras el brindis con un tequila, le pregunté si ella había visto algo extraño en la madrugada. Y me respondió, si te refieres a la figura blanca que estaba sentada en tu cama, yo la había visto desde hace rato. Esa noche la pasamos casi en vela. Teníamos todos nuestros sentidos alerta. Ese día íbamos camino a la casa de mi prima en la Ciudad de México y para llegar a su calle teníamos que atravesar el mercado y luego cruzar un puente sobre un canal. Al pasar frente a los puestos, de pronto se fue la luz. Mi prima quiso esperar a que regresara, pero ya era muy tarde, así que decidió seguir.
Entramos al mercado a oscuras y sin darnos cuenta estábamos subiendo un puente. Justo en el centro vi algo blanco flotando en el agua, una figura indefinida. Era casi etérea. Al mismo tiempo escuchamos lamentos muy bajos, como murmullos de alguien atrapado bajo el puente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un peso muy extraño en el pecho. De pronto todo se volvió negro y caí desmayada. Cuando desperté ya estaba en la sala de mi prima, con la electricidad restablecida y las luces encendidas. Tenía unos 8 años, pero nunca olvidé esa silueta flotando en el canal. A veces me pregunto si aún la puedo ver, esperando en la oscuridad del agua. Me ha tocado trabajar en los campos de riego de caña de azúcar, moviendo mangueras y el cañón de riego a orillas del río, cerca de los cerros. Ahí, un día oí algo que me heló la sangre. Eran aullidos desgarradores. Al principio pensé que eran coyotes, porque en manada emiten un lamento que la verdad te eriza la piel. Pero muy cerca, entre los arbustos y bajo la luna, escuché los gritos distintos, como lamentos de mujer. Nunca supe qué ni quién los hacía, y la verdad no me atreví a acercarme. Esa noche, a más de 4 horas del pueblo, el cielo tenía una especie de orbes de fuego muy extrañas. El mayoral decía que eran brujas o nahuales, unos seres que cambian de forma cuando cae la oscuridad. La verdad yo no creía en esas historias, hasta que las viví en carne propia. En otra ocasión, cuando trasladábamos la bomba del río de un punto a otro, eran ya casi las 3 de la madrugada. De pronto, entre las piedras junto al agua, vimos a una mujer arrodillada. Se veía joven, lavando ropa. ¡Qué extraño! A esas horas. Su vestido era muy viejo. Era como de un color claro. Su cabello era muy largo, pero le cubría todo el rostro. La luna brillaba con mucha fuerza, pero aún así su figura se veía borrosa, como envuelta en sombra. Era un ambiente muy pesado y se escuchaba el golpeteo del agua. La brisa se empezó a sentir helada. Se me puso la piel de gallina. Sin pensarlo, desconectamos la manguera y apagamos la bomba. Salimos corriendo de ahí. Yo le pregunté al mayoral quién era esa mujer, pero él solo me dijo: ni preguntes, solo apúrate y no mires para atrás, que eso no es para nosotros. Dicen que cuando alguien fallece, regresa por última vez a los lugares que recorrió en vida. El 10 de febrero del año 2020, falleció un tío abuelo con quien yo me llevaba muy bien. Lo velábamos en casa de mi abuelo. Eran hermanos. Y yo llevaba horas sin dormir. A las 2 de la mañana, el sueño me venció y me fui a descansar a la habitación donde él solía dormir. De pronto sentí que alguien se sentaba a mi lado y escuché su voz. ¿Estás cómodo, canijo? En ese momento abrí los ojos y lo vi recorriendo el cuarto. No parecía enojado ni feliz, solo ausente. No despedía ese olor familiar que traía siempre, ni llevaba su típica sonrisa burlona. Era como si estuviera ahí y al mismo tiempo ausente. El susto me dejó paralizado. No pude hablar y cuando por fin reaccioné salí corriendo de la habitación. Hasta el día de hoy en las reuniones familiares
Dicen haberlo visto merodear la casa, que aparece, que deja caer un saludo a veces y luego se desvanece. Siempre ocurre en fechas de fiesta o cuando alguien de la familia se enferma. Es como si viniera a despedirse de nuevo. Yo fui custodio ferroviario y en algunos tramos el tren se detenía en lugares completamente despoblados. En una ocasión pasé 3 días junto a un sitio donde decían que se practicaban rituales satánicos. Yo escuchaba música y cánticos extraños que retumbaban en la penumbra. Un día me quedé sin gasolina. Tuve que bajar a caminar para revisar el tren. Entre los vagones vi a 2 señores que parecían no tener rostro. El miedo me paralizó, pero reuní fuerzas y con voz temblorosa les pregunté si estaban bien. Bajé mi lámpara y me acerqué al lado donde estaban. Y cuando alcé la luz, ya no las vi. De pronto me llegó un mareo muy intenso. Me sentí desorientado, estaba como confundido. La verdad, me apoyé en ese momento contra la carrocería y sentí como todo me daba vueltas. No sé qué fue lo que presencié, pero les aseguro que ahí afuera, en esa oscuridad infinita, acechan cosas que ningún mortal debería descubrir. De niño tuve una experiencia bastante aterradora. Recuerdo que íbamos de viaje mi papá, mi mamá y yo. Ellos pararon en un pueblo y se bajaron a comprar comida. Yo me quedé esperándolos arriba del carro. Recuerdo que a la derecha del auto había una carretera de doble sentido y justo al frente había una juguetería. Como cualquier niño, me entretuve observando los juguetes desde la ventana, fascinado con las luces y los colores. Pero entonces sucedió algo extraño. Una de las máscaras que estaban colgadas en el escaparate, una de esas típicas de Halloween, comenzó a moverse en círculos, pero lo hacía dentro del cristal, como si alguien desde adentro la hiciera girar. Yo me quedé paralizado, sentí miedo, pero no podía quitarle la vista de encima. Ahora que ya soy adulto, pienso que tal vez alguien dentro de esa tienda trató de asustarme. La distancia no era tanta. Podía haber sido a lo mejor una simple broma. Aún así, una parte de mí no lo tiene tan claro. No sé si fue una travesura de alguien, tal vez de algún empleado, o algo que escapa a la lógica.